un nuevo encuentro para reflexionar, para pensar este mundo junto a distintos interlocutores. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra naturaleza, con nuestros sistemas productivos? La crisis medioambiental, la crisis también de la modernidad, ¿no? En distintas áreas, en el conocimiento también, por supuesto. Y a propósito de todo esto que se va entrelazando, estamos en comunicación y es un gusto volver a charlar con el ingeniero agrónomo Sergio Toletti, autor del libro Trascender la escasez, compilaciones sobre agricultura regenerativa. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, che? Buenas tardes. Buenas tardes a todos también, los oyentes. Bueno, gracias por estos minutos. Y la verdad, contanos en primera instancia, sintéticamente, para después ir yendo por distintas particularidades, ¿por qué este libro y de qué trata? El libro sale por, en realidad, mucha gente, yo publico bastante en alguna red social en específica, que es el Facebook, y mucha gente, o sea, lo tengo siempre prendido y como leo mucho, voy publicando, entonces la gente me decía, ¿por qué no escribís un libro juntando todas las publicaciones? En realidad nunca pensé en escribirlo, la verdad que lo disfruté un montón escribir, me encantó mucho porque fue un desafío de releer un montón de cosas que las tenía pendiente de leer. Y bueno, y salió justo por eso, ¿no? Para sistematizar esa gran cantidad de información que uno tiene por haber leído mucho y por haber también, ya tengo casi 30 años de profesión como ingeniero agrónomo, o sea que un poco volcar lo que vengo haciendo, si bien he estado en la agricultura convencional un montón de tiempo, porque la profesión me trajo hasta eso, digamos. Sí. Después, en algún momento tuve una inquietud de decir, che, bueno, ¿y esto que estamos haciendo está bien o hay otra manera de trabajar? Bueno, eso me llevó también a viajar y empezar a leer mucho, ¿no? A conocer grandes profesores y bueno, después relacionar qué es lo que yo había visto durante 30 años con lo que yo voy leyendo y viendo a ver si lo que estábamos haciendo estaba bien o no, ver otro tipo de actividad, de animarse a hacer otras cosas distintas, que es difícil hoy. Nos hemos acostumbrado a pocos años de receta y lo nuevo de empezar a querer proponer algo nuevo parece algo loco, ¿no? Proponer algo nuevo que no está recetado, salir un poco de esa comodidad es difícil. Bueno, estamos en un escenario de escasez. ¿Qué significa eso, Sergio? En realidad fue cómico porque el desafío de poner un título, uno es tan técnico que uno ya, bueno, poner agricultura regenerativa, no se puede porque ya está, no sé cómo es, pero está autorizado sea para otra persona, qué sé yo, hay que poner otro nombre. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, la editora me empezó a hacer todo un ejercicio, yo le empecé a contar de lo que iba el libro y medio que salió por su... En general, cuando uno plantea sistemas que están basados en la competencia, como en nuestro caso los cultivos anuales, que está enfocado en una sola especie, que compita con las malezas, que no tiene que competir por el agua con otras especies. Entonces estamos tan centrados en esa competencia que la competencia en realidad provoca una escasez, por ejemplo, en el tema de minerales. Todos los cultivos son específicos que tienen relaciones en el suelo que son capaces de solubilizar X cantidad de minerales. Cuando están en la naturaleza, que están combinados, eso se genera una abundancia, porque yo solubilizo fósforo y se lo paso a la que solubiliza nitrógeno y yo te lo comparto, pero en general cuando empezamos a manejar en monocultivos se empiezan a producir deficiencias. Por ejemplo, nuestros suelos, que son riquísimos en fósforo, tienen deficiencia de fósforo. Entonces esa escasez la vamos generando nosotros. Bueno, ¿cómo trascender esa escasez? Es enfocarnos en una producción que se base en la complementación y en la facilitación. O sea, quiere decir que empezar a diversificar. En la diversificación empieza a haber distintas formas, en el caso, siempre hablando de los minerales, empieza a haber distintas formas en mi suelo de que se solubilizan minerales de forma diferente y se comparten. Entonces, otra manera de mirar la agricultura, ¿no? Es otra propuesta. Claro. Qué interesante, Sergio, lo que decís. O sea, de alguna manera, y esto también tiene que ver con lo social en un punto, ¿no? Salir de la mera competencia para ir a la cooperación, a la colaboración, ¿no? Imagínate que vos, el sistema que hoy nos domina de agricultura, monocultivos anuales, por ejemplo, acá en Argentina,
te corre con el rendimiento, ¿no? Te corre con el rendimiento, pero bueno, y ustedes no, o sea, con otra propuesta no van a tener el rendimiento que logramos ahora. Bueno, el rendimiento, ellos se lo atribuyen a que hay que alimentar un mundo. Yo digo, bueno, si hoy tenemos casi los mayores rendimientos que se han logrado en la historia y tenemos 1.000 millones de personas que no comen, o 2.000 millones de personas que están sobrealimentadas, quiere decir que el rendimiento no explica tanto esa problemática, ¿no? Y se asocia mucho al Producto Bruto Interno. País con mucho Producto Bruto Interno, ¿es mejor o es peor que el otro? No explica a veces el bienestar de los ciudadanos del país. Bueno, la lógica es más o menos la misma. Es muy normal que cuando uno ve el tema del Producto Bruto Interno, cuando uno lo aumenta la cantidad de consumo y la cantidad de recursos naturales estratégicos que se agotan, ¿no? Que estamos en un mundo finito. Entonces, plantear solamente el Producto Bruto Interno es lo mismo que plantear el rendimiento en los cultivos. Es una cosa, ¿a qué costo, no? Porque uno puede tener rendimientos muy altos a costo de mucho uso de energía, o puede tener, imagina otra cosa, hoy estamos produciendo 5.400 calorías día por persona, o sea que es el doble de lo que una persona consume, y hay el 10% de la población o más, 14% creo que es, o 15%, está con problemas de hambre. Entonces quiere decir que no hay una relación tan directa entre dejo de tener hambre en el mundo porque estoy produciendo más, sino que hay otro tipo de relaciones que se tienen que dar, ¿no? Entonces el rendimiento solo no explica, así como no lo explica el Producto Bruto Interno de un país, no explica todo. Digamos, tenemos que empezar a tener una visión más sistémica. Esa claro. Es una visión más de un pensamiento lineal, digamos, un pensamiento cartesiano se basa en medir cosas cuantitativas. Y creo que nosotros tenemos que empezar a evaluar en forma cualitativa también, ¿no? Las relaciones son cosas cualitativas, que si bien a veces se pueden medir, a veces no. Son cualidades de un ecosistema que nosotros esas las tenemos como que secundarias, digamos, ¿no? No estamos muy basados en... De todas maneras, Sergio, se pueden combinar las dos formas de medir, ¿no? Porque es que en realidad las dos son importantes, pero hay un libro de Diseñando Culturas Regenerativas que me abrió mucho la cabeza. Él da un ejemplo que en la naturaleza hay relaciones de competencia, de complementación y facilitación, las tres, ¿no? Claro. Pero la competencia en la naturaleza, en una selva, por ejemplo, en el Amazonas, la competencia es como si uno viera un océano profundo de 2.000 metros de profundidad, la competencia serían las olas y todo lo demás sería facilitación y complementación. Nosotros pasamos a tener un sistema productivo que se basa en las olas, en la competencia sola nomás. Y eso genera un montón de escasez, porque en realidad una planta sola es inviable. En la naturaleza nunca hay, digamos, un ecosistema formado por un solo individuo, sino que son un montón de individuos que interactúan. Esas interacciones son más importantes que los individuos, ¿no? En cambio nosotros estamos enfocados a una sola estructura, planta de maíz, planta de soja, y enfocamos todo ahí. Eso genera un montón de escasez. Por eso la idea del libro es trascender esa falta de esa escasez, buscando la biodiversidad, ¿no? Buscando en esas relaciones. Claro. De hecho, bueno, el propio INTA en esto de las mediciones cuantitativas está hablando de que hasta hay pérdida de nutrientes hasta en el 50% de los suelos de Argentina, ¿no? Claro, bueno, pero es un dato importante. Pero ahí tenés, no es lógico esperar que haya escasez en un suelo cuyo componente, el 45% son minerales. Y la planta puede ir hasta 2 metros de profundo. Si vos ves la cantidad de minerales que hay en 2 metros de profundo, o sea, si vos te pones a ver que el fósforo en el mundo, la gran mayoría del fósforo está en los suelos y no está en las canteras, porque si vos te pones a ver la cantidad de fósforo que hay en las canteras, donde hoy se saca el fósforo para hacer los fertilizantes, es nada contra la cantidad de fósforo que hay en el suelo. El tema es que no lo sabemos solubilizar y no lo sabemos reciclar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo que hay escasez en un suelo que está lleno de minerales. Entonces, la lógica es que tenemos que cambiar nuestra manera de gestionar el suelo para pasar de esa escasez a la abundancia o a la suficiencia. Claro, y la agricultura regenerativa tiene un enfoque que va en ese sentido. En realidad el enfoque de la agricultura regenerativa es no basarse en las estructuras, no basarse en el maíz y en la soja, sino en la relación que se genera entre todos. Cuando uno se pone a estudiar sistemas de cultivos anuales, como la milpa, ve que
las milpas tenían hasta 60 especies. Uno conoce, en realidad uno dice milpa, dice maíz, calabaza y frijol, pero en realidad había especies, otras especies alimenticias como los quelites, que son brotes de quinoa, verdolaga y demás, y había especies que eran farmacéuticas. Entonces esas 60 especies empezaban a tener interacciones entre ellas y los suelos estaban fértiles. ¿Por qué? Porque la fertilidad es una construcción, es una ponderación de todas las características de las relaciones de todas las especies. O sea, cuando uno empieza a simplificar, esa fertilidad empieza a bajar y empieza a hablar de escasez. Che, estoy escaso en fósforo, estoy escaso en... Si vos te pones a ver el ensayo ese de INTA, donde dice que falta calcio, falta cobre, falta zinc, en realidad ellos están hablando de la parte soluble nomás. Para hacer un verdadero balance tenés que ver cantidades totales y para eso se necesitan otro tipo de análisis. Y si vos te pones a ver la cantidad de análisis de fósforo total aquí en los suelos, es imposible que estemos hablando de carencia. Lo que pasa es que hay una planta que disuelve el fósforo de una manera. Hay unas que lo hacen bajando el pH de su raíz, hay otra que lo hace a través de otra bacteria, hay otra que lo hace a través de un hongo, hay otra que lo hace a través de que ese hongo se asocia con una bacteria que le da de comer al hongo y el hongo a la planta. Entonces hay distintas maneras. Cuando más diversidad de estrategias tenemos en solubilizar el fósforo, más fósforo vamos a tener alto en el suelo. De hecho, está pasando que nosotros, sin aplicar fósforo, estamos aumentando los niveles de fósforo Bray, que es el soluble, en el suelo. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que sin aplicar estamos aumentando la cantidad de fósforo? Quiere decir que la cantidad de fósforo del suelo es abundante, pero hay que saberlo solubilizar. Hay una parte en los libros de Samuel Molina que cuenta que le preguntan a un profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos hace muchos años, ¿no? ¿Qué opinaba de los fertilizantes solubles de fósforo? Y él decía, es como seguir agregando fósforo al suelo, es como agregarle azúcar al café sin revolverlo. O sea, para que se endulce vas a necesitar un montón más de azúcar que si vos le echás una cuchara y la disolvés. Entonces a nosotros nos falta la estrategia de cómo disolver eso que está en el suelo y reciclarlo también, porque si nosotros hacemos esta agricultura de soja, maíz, pongámosle orgánica, ¿de qué nos sirve si estamos llevando el 70% a través de pele o a través de lo que sea grano al extranjero y no lo estamos ciclando? Si vos esa producción de cereal la volcás a hacer carne o cualquier otra cosa y la volvés a ciclar en el suelo, es como que estás volviendo, o sea, una de las partes de la agricultura regenerativa es eso, el gran ciclaje, digamos, que no se da en otro tipo de agriculturas. La ganadería, claro, por ejemplo, cuando el animal consume el pasto, devuelve casi el 90% de los minerales al suelo. Entonces, sí, siempre sigue habiendo una extracción, pero es mínima. Claro. Es interesante también, Sergio, este tipo de escritos como el que planteas en Trascender la Escasez, porque el contexto también da para la reflexión, ¿no? Un contexto, decíamos al principio, de crisis climática, de crisis de la modernidad, que tiene que ver un poco con lo que planteabas, de esta visión cartesiana, ¿no? La especialización y no mirar el todo. Es un contexto donde también hay una crisis económica profunda, guerras que alteran los precios no solamente de los granos y de los alimentos, sino también de los insumos que plantea la agricultura industrial. Entonces es un combo muy fuerte para empezar a tejer sobre una perspectiva que sea más acorde y más realista, ¿no? Si se quiere. Vos fijate que casi todas las tecnologías propuestas, digamos, fertilizantes, herbicidas, son a base de energía. O sea, toda energía que no usa el ecosistema del sol, la tiene que ir a buscar afuera a base de petróleo. Hoy estamos en una crisis de crecimiento de energía, porque en realidad la reina de las energías es el petróleo. Hoy consumimos al año lo que se tardó en formar 1 millón de años. O sea, todo el petróleo que se formó durante 1 millón de años lo consumimos en 1. O sea, llegamos a esa lógica que muchos le llaman el palo de hockey, que veníamos aumentando así, de vuelta se vino y se hizo así. Digamos, entonces yo veo que toda solución tecnológica, los fertilizantes, totalmente dependiente de la energía. O sea, la energía, el proceso metabólico en el suelo que más energía insume, que es la fijación de nitrógeno, que lo hacen las bacterias a través de la fotosíntesis de las plantas, la industria lo hace a través del gas y a través del petróleo. Entonces,
se sabe que, o sea, la producción de petróleo se mide por barriles de petróleo producidos por día, ¿no? Entonces, sí. Esa producción diaria de petróleo supuestamente va a disminuir para el 2024 en un 20%. Por eso que además ese petróleo cada vez cuesta más sacarlo, lo que antes con un barril de petróleo vos extraías 100, hoy extraes nada más que 10. Esa cantidad de energía de más que uno necesita porque el petróleo está cada vez menos accesible, ese petróleo rinde menos en diésel, entonces nosotros gran parte de la agricultura se basa en diésel, entonces cada vez va a ser más caro, entonces tenemos que empezar a hacer tipos de agricultura que sean independientes de esa energía, digamos, y que se base más en la energía del sol. Y si vos te pones a ver los cultivos anuales de Argentina, donde tenés 4 o 5 meses fotosintetizando y el resto del año el suelo está muerto, quiere decir que no estamos captando toda la fotosíntesis que nosotros tendríamos que tener para cargar el suelo. Hay una paradoja que se me ocurre otra vez estudiando a un científico uno de México, pero también otro de Francia, que el suelo es como un celular, si vos no lo cargas de energía, esos procesos metabólicos no se dan. Entonces, ¿cómo uno toma la precaución de cargar el celular toda la noche? Porque después a media mañana empieza a renegar que le falta energía y se tiene que comunicar y me quedo sin energía y cómo hago y que no puedo llamarlo. Bueno, el suelo es exactamente igual. Si vos estás trabajando en un suelo que está descargado, vas a renegar y vas a tener que traer energía de otro lado, que es lo que hacemos con los fertilizantes, con eso. Entonces, si uno tuviera la precaución, que ya lo dicen los libros del año 1930, si uno tuviera la precaución de acumular la cantidad de materia orgánica que tenían los suelos cuando eran prístinos, uno no renegaría con la agricultura, pero para eso hay que modificar la agricultura, porque la agricultura que estamos haciendo por los mapas de INTA, vemos que el cambio del uso del suelo de tener 700 especies a tener 2 especies, que son soja, maíz, trigo, o 3 o 4 por ahí, hizo que los suelos se descargaran de energía. Entonces estamos queriendo trabajar con suelos que no tienen la energía necesaria para disolver, en un caso, los minerales del suelo. Claro. Hay muchas crisis que se van entrelazando, Sergio, ¿no? Y bueno, es una oportunidad, y es un país tan... Vos hablás de escasez, ¿no? Haciendo referencia a estos enfoques, pero la realidad es que la potencialidad que tiene Argentina, la poca población que tiene nuestro país, las posibilidades que tenemos, más allá que hay una gran parte del territorio que es mar y otra gran parte que es desierto, pero si uno compara con otras naciones, Argentina tiene condiciones increíbles para salir adelante. Mirá, yo el otro día hablaba con una persona, porque estábamos hablando, y Argentina es como que está inferir lo que pasa en el mundo a través de lo que pasa en Argentina, es un gran error, porque nosotros tenemos casi 1 hectárea de suelo agrícola por habitante, ¿entendés? Que no le pasa a todo el mundo, porque en el mundo hay 1.200 millones de hectáreas cultivables, ¿no? Somos 8.000 millones, en promedio cada persona tendría que tener 1.300 metros cuadrados de suelo agrícola, de suelo cultivable, ¿no? Que es el terreno de mi casa, justo son 1.300 metros. Yo estaría en el promedio de metros cuadrados que cada habitante tendría que tener de área cultivable, ¿no? Y tenemos 10.000 metros argentinos, ¿no? Y en India tienen 90 metros cuadrados, de tierra cultivable por habitante. O sea, nosotros nos parece que, bueno, no pasa nada porque tenemos mucho, o sea, nosotros estamos tan en la abundancia a veces, y como decís vos, hay carencia. ¿Por qué en Argentina, habiendo semejante cantidad de superficie agrícola, imposible que tengamos hambre? Entonces, no podemos relacionar el rendimiento como que es el causante de la falta de hambre, porque en realidad Argentina es el caso extremo de que hay hambre hasta en Estados Unidos, y Estados Unidos produce más alimento a través del uso intensivo de energía que cualquier otro país casi, ¿no? Entonces, yo digo, a veces inferir lo que pasa en Argentina, inferirlo al mundo, es como que, bueno, yo el otro día hablábamos con una persona y digo, es muy probable que dentro de unos años alguien nos vaya a querer invadir por la cantidad de hectáreas agrícolas que tenemos, porque de ahí salen los alimentos. Si vos tenés países como India, que son 1.000 y pico de millones de personas, 1.400, 1.300, no me acuerdo, y tenés 90 metros cuadrados por persona, decís, che, ¿dónde podemos ir a producir alimentos? Porque nosotros acá no tenemos más lugar. Y nosotros acá es como que está el país prácticamente deshabitado comparado con otros países, ¿no? Hay toda una lógica, o sea, a veces nos faltan a veces muchos datos para
a veces cuando uno habla de que la agricultura arrasa con la biodiversidad, ¿no? Y uno tiene un dato de que hay casi 3 veces más aves de corral que aves silvestres. Entonces voy a decir, y no todo el mundo come carne como comemos nosotros. O sea, si todos los países del mundo quisieran comer carne como comemos nosotros, no estoy hablando solamente de carne vacuna, sino que carne porcina, tendríamos que aumentar esa cantidad de animales y eso va en detrimento de, porque hoy o crece uno o crece el otro, el país es finito. Entonces, bueno, hasta uno se plantea hasta dónde vamos a poder seguir comiendo carne. Digamos, vamos a tener que, todo el mundo habla de bajar la ingesta de carne y subir la de vegetales, ¿no? Hay que ver qué vegetales y de qué manera se producen también, ¿no? Pero yo creo que nos falta una discusión a nivel global de cómo nos acomodamos, ¿no? Porque pasa lo mismo con la energía. En promedio, vamos a poner un valor, en kilowatt, creo que son por habitante, son 1.500 kilowatts que están consumiendo energía, tendremos que estar consumiendo 800, ya estamos bandeados casi en doble. Pero hay países que consumen 10.000 kilowatts como Estados Unidos, contra otro país que no consume prácticamente nada. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? Digamos, ¿cómo equilibramos eso ahí? Europa tiene casi el 70% de problemas de sobrepeso y África tiene un gran porcentaje de hambre. Entonces, si la comida está, se tira un montón de comida, lo que se produce se usa para malnutrirnos, para producir energía, la conversión de energía de cereales a combustible es 1 a 1. Con un barril de petróleo produzco un barril de energía entonces, yo digo que estamos cambiando figuritas a veces. Claro, Estados Unidos por ahí como produce tanto cereal lo puede convertir en energía, pero en realidad, desde el punto de vista energético, ya te digo, hoy un barril de petróleo antes producía 100 de petróleo, ahora produce nada más que 10 de petróleo. Y energía de biocombustible se produce 1 a 1, o sea, tenés que invertir un barril de petróleo para producir un barril de energía de biocombustible. ¿A dónde vamos? ¿Viste? Claro, lo mismo claro, que, pero además Estados Unidos, Sergio, puede hacerlo porque bueno, tiene esas posibilidades, porque precisamente en esto de la competencia, bueno, vive invadiendo países. Por eso, además yo creo que la agricultura está recontra subsidiada porque el ingreso de ellos, o sea, en nuestro país la agricultura subsidia al Estado, y en su caso la industria y la finanza subsidian la agricultura, entonces pueden usar la cantidad. Yo a veces un amigo me dice, mira, yo me hice un curso de especialización en agricultura de precisión, y en realidad los que menos precisión tienen son ellos, porque tiran tanta cantidad que ya no les importa tirarlo en forma. Claro. Te venden a vos porque ellos produjeron esa tecnología y te la están vendiendo a vos. Ya digo, ahora, está bien la agricultura de precisión, pero a veces vamos a cometer ahora los errores en forma precisa. Digamos, los mismos errores que estamos cometiendo los vamos a cometer en forma más precisa que antes, en forma milimétrica. Pero bueno, digamos, hay muchas cosas para discutir y me gusta, o sea, no todo lo que yo ponga en el libro va a ser como yo lo aclaro, ¿no? No es que todo sea así, digamos, mi pensamiento se puede debatir, pero no todo tampoco lo que está hoy. La agricultura, yo digo, no nació como está hoy, digamos, ¿no? La agricultura fue muy distinta. Bueno, quizás la que venga en el futuro va a ser una mezcla de varias. Sí, el cambio climático nos permite, ¿no? No, por eso mismo te digo, también estamos, a veces mucha gente me dice, che, quiero empezar con esto de agricultura. Bueno, sí, mirá, encima la vas a empezar y con unas ventajas, que estamos en cambio climático. Hoy tenemos, con un chico de Santa Fe, Leonardo Simini, que hemos empezado a hacer algunas prácticas. Dentro de lo que es ganadería ya tenemos varios años, yo ya la tengo como que bastante fácil, digamos, o me amigué bastante con eso, pero la agricultura es que empezamos, y nos agarró 2 años de seca. O sea, vos querés recuperar con agricultura, que es lo más raro que hay para la naturaleza, la agricultura de cultivos puros y anuales, y encima teniendo 2 años de seca, si un productor no está sumamente convencido, guarda, también haciendo agricultura convencional y te agarra también el cambio climático también, pero digamos, cuando querés emprender o querés recuperar los niveles de materia orgánica, es mucho más difícil en un contexto de cambio climático. Cuando más dependés de energía externa, digamos, de riego, o sea, en la lógica dependerías de más fertilizantes, de más riego, justo en un contexto como este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, ojalá hubiésemos empezado en el mate, que es un proyecto que tenemos acá en Adelia María de hace ya 8 años, menos mal que empezamos hace 8 años, pero regenerar el suelo del mate por unas proyecciones que estamos haciendo y llevar este suelo a los niveles de lo que era el suelo cuando era prístino, nos va a llevar hasta 15, 20 años más. O sea que el dueño del campo le va a entregar a su hijo a los 70, y hoy Federico tiene
54, o sea, yo digo, cuando tengas 73, 75 años, le vas a entregar el campo, la llave a tu hijo. O sea, te llevó toda una vida de trabajo regenerar un campo. Si no arrancamos cuanto antes, o sea, ya estamos arrancando tarde, digamos. Ya arrancamos con 30 años de atraso o más. Digamos, si no empezamos ahora, ¿cuándo vamos a empezar, viste? Bueno, de hecho que hay un montón de libros que hablan del colapso, o sea, como que ya hay gente que dice, bueno, en realidad vamos al colapso. Hay otra gente que no, hay otra gente que confía en la tecnología, ciegamente diciendo, no, vamos a meterle para adelante, pero total, alguien va a inventar algo que nos va a salvar. Y bueno, son distintas posturas. Hay presidentes como Trump, o bueno, algunos candidatos que dicen, no, lo del cambio climático no existe, ya alguien va a inventar algo, metémosle para adelante. Y hay gente que dice, che, no, ¿para qué nos estrellamos mañana? Y están hablando de 5 años más, 10 años más. O sea, ya estamos dentro de este cambio climático, que hoy nosotros quizás no lo sufrimos tanto como otros países, que ya empiezan a haber esas migraciones de gente por sequía, por un montón de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la agricultura fue tan simplificada con las recetas que hoy hasta nos privamos de tener estas discusiones. ¿Dónde se va a producir alimento? ¿Cómo se va a distribuir? El otro día estaba leyendo un libro de unos antropólogos que las civilizaciones originarias de Estados Unidos, cuando había un problema de falta de alimento, lo que hacía era mejorar la distribución. Nosotros lo que hacemos, falta un alimento, lo guardamos para ver, a ver si aumenta el precio para tener una ganancia más grande. De hecho, pasó de que gran parte de los alimentos del mundo se usaron como especulación financiera para decir, bueno, se han dejado podrir en los silos, para decir, bueno, lo dejo ahí guardado y si le gano plata, y si no, lo dejo ahí que se pudra. Bueno, entonces, en vez de mejorar la distribución, yo creo que la sociedad, todo, hasta su agricultura, tiene que cambiar la lógica. Sí, a partir del debate seguramente van a surgir mejores condiciones para cambiar esa lógica, Sergio. La verdad que es sumamente interesante poder charlar con vos sobre estos temas. Vamos a tener que administrar el agua también. Te escuchaba haciendo referencia a distintas cuestiones. Lo que pasa en Uruguay ahora, que tiene un problema gravísimo con el agua, mientras se están planteando la producción de hidrógeno verde, ¿no? Para saquear las napas, ¿no? Bueno, entonces estaba bien. El hidrógeno verde, si vos te lo ponés a plantear desde el inicio, que para producir una unidad de hidrógeno verde necesitas 2 unidades de energía fósil o energía alternativa, digamos, puede ser eólica, pero tenés que invertir 2 para producir 1. Y encima ese hidrógeno verde, el hidrógeno es el átomo que está en la tabla periódica, que es el más chiquitito, que es muy escurridizo, entonces es difícil también hasta de contenerlo en un recipiente. Un auto estacionado en la vereda durante un año perdería casi el total de su energía, digamos. Entonces nos estamos queriendo meter en cosas, o sea, en realidad sí tenemos que decrecer en la cantidad de energía que estamos consumiendo. Es inevitable, pero bueno, está bien. Yo digo, una vez que llegamos a este nivel de consumo tan loco, el otro día escuchaba a un científico que decía, hoy se usa energía a nivel anual, yo te decía que es lo que se fotosintetizó en 1 millón de años, se consume en 1. Si vos lo llevas a metabolismo humano, si nosotros somos 8.000 millones de habitantes, se consume la energía de 500.000 millones de habitantes. O sea, cada uno tenemos 76 esclavos energéticos, digo yo. O sea, cada uno gasta su metabolismo por 76 por día. Entonces, esa energía nunca la tuvo el ser humano a su disposición. Por eso fue que hubo un aumento demográfico, por eso hubo que hoy hasta se habla, el cemento no es más señal de progreso, porque si el cemento fuera un país, la industria del cemento fuera un país, sería el 6º más emisor de dióxido de carbono. O sea, tenemos que tener en cuenta, desde todas las profesiones tenemos muchas cosas para modificar. Hoy se ve una ciudad, mirá qué cantidad de cemento, mirá qué progreso. No. Frenemos con eso. Tiene que haber otra alternativa a la producción, porque en realidad es tremendo, pero tenemos que replantearnos y cada vez en forma más acelerada la manera que estamos llevando el planeta. Que vivimos. Sergio, te agradecemos enormemente estos minutos. Para aquellas personas que quieran comunicarse con vos, lo pueden hacer a través de Facebook, para adquirir, trascender la escasez, para vincularse a tu visión, a tu análisis, lo pueden hacer desde ese lugar. La seguimos en cualquier momento, seguramente, Sergio. Dale, cómo no, un gusto, che.